Hermanos, muy buenas noches. Un saludo a todos ustedes. Tengo las 6 de la tarde con 30 minutos. Hoy día es mayo 11 del 2022. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy importante, siguiendo nuestro tema acerca de el origen del evangelicalismo, estudiando a los personajes que dieron origen a este sistema de religión norteamericana, estadounidense en el siglo XIX. Todo empieza en el siglo XIX, 1800 en adelante. Muchos personajes, mucho que hablar, pero lo que vamos a hablar hoy día es acerca del tema referente a la doctrina del perfeccionismo dentro de la tradición metodista wesleyana, su impacto en Charles Finney y cómo al final esto está en una relación muy cercana con el nacimiento del pentecostalismo en el siglo XX, porque hay una razón, es algo que está conectado uno con otro. Pentecostalismo no nace en el vacío, es el resultado de algo. Y ese algo empieza en el siglo XIX, en los años 1800 hasta el final. Bueno, entonces, pero algo muy importante también, lo que se conoce como Evangelio de la Prosperidad. En los Estados Unidos se ha desarrollado y de aquí va a México, Centro y Sudamérica. El Evangelio se llama de la prosperidad, entre comillas, porque hay un énfasis en la prosperidad material, no prosperidad espiritual. ¿Ok? Por ejemplo, si usted recuerda en los años, no sé, si usted era evangélico, no sé qué año o década usted se hizo evangélico. Si se hizo evangélico usted en los años 1970, posiblemente no sé cuán desarrollado habrá estado los medios de comunicación en cuanto al Evangelio de la Prosperidad en América Latina. En los años 80, si usted se hizo evangélico pentecostal en los años 80, ya había los libros que hablaban sobre el Evangelio de la Prosperidad. Estoy hablando material. No sé si en los 80, ya en el país donde usted estaba, había estos libros. Porque todo esto nace aquí de los Estados Unidos. Para los años 90 ya estaba ya más, ah, diríamos, avanzado esto. Ya estamos para el año 2000, estamos en el siglo XXI. Y bueno, muchas cosas han cambiado. Pero cuando usted escucha Evangelio de la Prosperidad, número uno, empecemos lo siguiente. Perspectiva histórica. 1600 a 1699, puritanismo. Puritanismo muere en el año 1699. Ya no hay puritanismo. Los hijos de los puritanos, es la segunda, tercera generación, empiezan el siglo XVIII, 1700, con algo diferente, totalmente diferente. Eh, ya las colonias crecieron, hay un ambiente de expectativa de revolución política, como sucede en todos los países. Hay cambios culturales, hay cambios de religión, cambios económicos, políticos. Ya las colonias han pasado 100 años, ya no son los que venían antes. Entonces las colonias americanas comienzan a crecer. Ya su interés no es la religión, su interés es la prosperidad, trabajar, ser libres. Pero de todo eso hay un hombre que viendo todo eso, y habían más, obviamente, de la indiferencia religiosa y comienza a hacer algo. Ese hombre se llama Jonathan Edwards, 1700 y algo, 1730. Él se conoce asociado con se conoce el primer gran avivamiento que duró de 1730 a 1770, más o menos. Casi una generación. Él predica un mensaje, primer mensaje diferente, nunca se escuchó ese mensaje, nunca. ¿Se dan cuenta cómo empieza todo la novedad? 1700 cambia todo el panorama. México, Centro y Sudamérica, bajo la corona española, catolicismo reinando, no hay problema. Todo esto sucede en el norte, 1700 en adelante. 1776, la Revolución Americana, Estados Unidos, las colonias se separan de Gran Bretaña políticamente y se convierten en una nación soberana. El 4 de julio de 1776 nace una nueva nación, los Estados Unidos de América.
Durante ese tiempo de 1730 a 1776, Jonathan Edwards comienza a predicar un mensaje diferente, ¿ok? Que nunca se había predicado antes. Bueno, claro, enfatizaba el arrepentimiento, la fe en Cristo, era un mensaje, diríamos, nuevo en el sentido. Por más de 100 años la gente había escuchado un mensaje puritano, presbiteriano, de catecismo y todo lo demás, pero ahora ya salen. Ya Jonathan Edwards cambia la dinámica de hacer religión en los Estados Unidos. Eso es la religión norteamericana, ¿ok? Esa es la religión. Todavía no había evangelicalismo, todavía no había pentecostalismo. Pero junto a él habían dos personajes más. Uno estaba George Whitefield, un predicador metodista británico que viene, ¿no? Y también están los hermanos Wesley, también británicos, y que en Inglaterra forman un club de los santos, llamados el Club de los Santos, enfatizando la perfección moral, la perfección total moral, la entera santificación en base a una disciplina religiosa, y de ahí lo llaman los metodistas por su estilo metódico. Entonces los metodistas se crea otra vez. Antes no había metodistas, antes no había entera santificación, pero todo eso en el siglo XVIII, ¿se dan cuenta? Vienen a los Estados Unidos y también había presbiteriano, los hermanos, la familia Tennant de Escocia y otros presbiterianos más que entraron al avivamiento. Eso trajo consigo divisiones en las iglesias, especialmente en las iglesias congregacionales de origen puritano. En las iglesias presbiterianas se dividieron también bautistas, y eso al dividirse crearon otras denominaciones, crearon grupos sueltos, ¿no? En donde ya el siglo XVII con énfasis catecismo y confesiones ya pasan a la historia, ahora es más experimental. Ya no hay ataduras a jerarquías, diríamos así. Ahora ya comienza la gente a liberarse, a adorar a Dios en lo como ellos sienten que debe hacerse, sin ataduras, sin limitaciones, sin algo muerto, ellos le llaman sin ritualismo muerto, no, sin una liturgia sin vida, estéril, insípida. Ahora ya la gente comienza a adorar a Dios de una manera abierta, con sus emociones, y esto se expande como fuego en un bosque. Para finales del siglo XVIII, 1790, entonces comienza otra nueva ola de avivamientos. Se llama el segundo avivamiento. ¿Ok? Ya termina el siglo XVIII, entramos al siglo XIX, 1800. Oiga, las colonias ya están liberalizadas, ya es un nuevo país, crece más la gente, los americanos comienzan a estudiar y las universidades, y nuevas ideas comienzan a venir. Ya el puritanismo baja, prácticamente deja de existir. Deja de existir. Presbiterianismo sí existe, pero ya baja, ya no tiene poder. Lo que tiene poder ahora entonces son las nuevas dos denominaciones que aparecen, que se llaman bautistas y metodistas. Metodismo, metodismo comienza a crecer de una manera exorbitante en el siglo XIX por su mensaje. Los bautistas también comienzan a crecer, ¿no? Y lo que antes no era el metodismo, ahora es en Estados Unidos, en las colonias, mucha gente se convierte al metodismo. Y lo que antes el bautista, que no era protestante, ni puritano, ni reformado, era relegado un poco, ahora es la religión popular. Entonces metodistas y bautistas crecen, y presbiterianismo se divide, se fragmenta y comienza a debilitarse de una manera increíble. Se fosiliza, diríamos así, esa es la palabra. Fosiliza, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a ver. Fosiliza, ¿no? Es una forma, ¿dónde está? Oh, eh, prácticamente fosilizar es algo que pierde ya vida, algo que muere. Sí se sabe que existió, pero ya muere, ¿no? A partir de ese entonces, en el siglo XIX, 1800, ya una nueva generación de norteamericanos comienza a nacer. Ok, aquí dice,
Vamos a ver, aquí estoy en el laptop. Bueno, entonces lo que sucede es que hay un cambio en la demografía de los Estados Unidos en el siglo XIX. El siglo XIX, aparte de la religión, es el siglo de los grandes inventos a nivel mundial. Es el siglo en donde las ideas de la ilustración, filosofía, ingresan a muchos países, ¿no? Especialmente también en Sudamérica, en toda Latinoamérica, las ideas de la ilustración son la razón por la cual hay independencias en México, Centro y Sudamérica. Aquí dice, fosilizar es ah, algo que permanece, existe, pero sin vida. Ya ves, algo que permanece, pero sin vida. Digamos, una piedra. Una piedra existe, ¿ok? Uno ve una piedra, pero una piedra no tiene vida. La piedra no muere. ¿No? Alguien me dijo, oiga, ¿cuándo murió la piedra? Bueno, la pregunta que hace esta persona no tiene sentido. O está bromeando o hay algo que está mal. Porque la piedra existe, pero no tiene vida. Bueno, fosilizarse significa eso. Queda en el pasado. Entonces, estas religiones, presbiterianismo, cuando en el siglo XIX va a México y Centroamérica, está entrando y tiene que, no solamente se fosiliza, sino que pierde su poder. Por eso es que es fácil que en México, México, Centro y Sudamérica, el presbiterianismo no es presbiterianismo, es evangelicalismo. Así, evangelicalismo. Eh, Fosilizar, hacer algo rígido, hacer algo anticuado, ¿no? Convertirse permanentemente en algo que no genera vida ni se multiplica. Eso está terrible, o sea, que muerte. Ustedes saben, cuando no hay movimiento, hay muerte. Y eso es en la dinámica, en la física. Tiene que haber movimiento para que haya vida. Cuando algo no se mueve es porque muere, no tiene vida. Dentro de las ideas, cuando las ideas no son dinámicas, no se mueven, muere. En la religión es lo mismo. Con una religión, las ideas, las personas que estén ahí, se quedan pasmados, ¿no? Se quedan, diríamos, inanimados. Esa religión tarde o temprano muere. Y eso es lo que está pasando desde el siglo XIX en adelante. Las tradiciones reformadas están muriendo en los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no hay cristianismo. Crece otro cristianismo. El cristianismo de la santidad, el cristianismo de la perfección moral, el cristianismo de eh, pentecostalismo. ¿Se dan cuenta? O sea, totalmente diferente. Ya no puritanos, ya nada de reformados. Ahora es diferente, ¿no? Actualmente, por ejemplo, Estados Unidos tiene, a ver, para que se den cuenta, una idea, porque yo quiero que tengan en cuenta de qué se habla. Ah, aquí, vamos a ver. Ok, 2022, aquí dice, eh, la población en los Estados Unidos de América 2022. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a tener una idea de lo que estamos viendo. 2022. Bueno, obviamente en la última encuesta fueron más de 300 eh, millones de habitantes de Internet. Está un poco de espacio aquí, pero en fin, va a aparecer en algún momento. La idea es darles alguna estadística para que se den cuenta de qué estamos hablando aquí. Ok. Y bueno, la... no, aquí está. Un poco lento el sistema, pero está apareciendo en su lentitud. Ujú. Ok. Ok, está abriendo aquí y vamos a ver qué dice.
Bueno, el cambio demográfico religioso desde el siglo XIX, y esto sucede, es bueno que usted también revise el área demográfica de su país en cuanto a población, religión, para que se den una idea de cuánto es lo que está sucediendo, ¿no? Presbiterianismo actual, en líneas generales, de una nación de 300 millones, más de 300 millones, es apenas 1 millón. Fíjese, apenas 1 millón. O eh, apenas 1 millón. O sea, menos del 1%. Fíjese, menos del 1%. ¿Se dan cuenta? Menos del 1%. Es increíble. Bautistas son más de 50 millones. Fíjese la diferencia. Entre los presbiterianos, menos de 1 millón o apenas 1 millón, con bautistas que son como más de 50 millones. Fíjese. Y más que los bautistas están la Iglesia Católica, que tiene también más de 50 millones. ¿Cómo explica usted eso? Que habiendo empezado en su mayoría con presbiterianos y puritanos, ahora ya no existen los puritanos, ya desaparecieron para principios del siglo XVIII, y los presbiterianos que existen son, diríamos, tan insignificantes en número, ¿no? Que si desaparecen ahorita, nadie diría, pero pobrecito, qué triste que se fueron. Como les dije el otro día, hay gente que nace en este país actualmente, no saben qué es presbiterianismo, no saben, honestamente. Si los que están aquí no saben qué es presbiterianismo, imagínense la gente de afuera. Ahora, el presbiterianismo no es un bloque, son diferentes. Le voy a poner un ejemplo como es el presbiterianismo acá. Así son. Diferente color, diferente tamaño y diferente forma. ¿Se dan cuenta? Diferente forma. Entonces, cuando hablamos de presbiterianismo, la pregunta es, ¿de qué tamaño? Ah, de este. ¿De qué color? Ah, este. ¿De qué forma? Ah, este. No son iguales. Absolutamente. Por eso que en Estados Unidos, cuando alguien dice, bueno, soy cristiano, la segunda pregunta es, ¿católico o protestante? Protestante. ¿Evangélico, pentecostal, carismático, presbiteriano, reformado, liberal o conservativo? Conservador. ¿Conservador ecuménico o conservador sectario? Sectario. Ok. ¿De la antigua escuela o de la nueva escuela? De la nueva escuela. ¿Salmos exclusivos o cualquier tipo de canción de manufactura humana? Espíritu libre. El hombre tiene creatividad para crear sus canciones. Esa es la mayoría. Correcto. Ok. ¿Creen en ustedes solamente se van al cielo, que son menos del 1%, o creen que también hay comunidad con otros cristianos? Abiertos a otros, ok. Otros dicen, no, no abiertos. O sea, hay que preguntar. Inclusive en el pentecostalismo hay que preguntar, ¿qué eres pentecostal? ¿Crees en hablar en lenguas o no? Sí, muy bien. ¿Crees que todos tienen que hablar en lenguas? Sí o no. Unos dicen sí, todos, otros dicen no, algunos. Si yo hablo en lengua, ¿me voy al cielo directo? ¿O no es necesario? Unos van a decir, sí, para ir al cielo hay que hablar en lenguas. Unos dicen, bueno, tienes que hablar en lenguas, pero no es lo que define ir al cielo. Otros dicen, bueno, yo soy pentecostal, pero no hablo en lenguas. Entonces, ¿uno puede ir al cielo sin hablar en lenguas? Claro. Otros van a decir, no, 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 no es claro. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ver, ahora las preguntas tienen que ser específicas. Yo creo que esa es la razón por la cual Pablo nunca usa la palabra cristiano. Es más, yo casi no lo uso. Y cuando pongo iglesias, si se dan cuenta, tengo que poner iglesias, todas las versiones sabidas y por haber, de todos los tamaños, sabores y formas de ver. Porque hay grupos cultos, sectarios, que creen que ellos son la iglesia. En Facebook, cuando muchos dicen, oh, la iglesia, yo les pongo ahí y se molestan. Yo le digo, ¿estás incluyendo a la Iglesia Católica Romana? Porque es iglesia, es la más antigua.
Oiga, si se habla de iglesia y no se incluye a la iglesia católica, estamos haciendo un grave deshonor a la historia. Y dice, oh no, estamos hablando, entonces pon mejor la secta mía, porque es la verdad. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Estamos comunicándonos, me está entendiendo. Quiero que me entienda que haya una correspondencia de comunicación. De verdad. Porque esto es lo que usted tiene que hablar en su casa. ¿En serio? No estoy bromeando, ¿no? Esto es lo que yo hablo cuando tengo tiempo en el trabajo, en mi casa, afuera, con el vecino, y hablamos. Porque mi interés es que la gente piense, llegue a un acuerdo, que piense bien, que se culturice, que se eduque. Totalmente, profesor. Gracias, Daniel. Claro, porque y no es difícil. Si usted se encuentra con alguien en la calle caminando, hola, ¿cómo está, vecino? Muy bien. ¿A dónde va? Bueno, estoy aquí llegando a un culto acá a la iglesia. Oh, qué bien. Entonces dígale al sacerdote. Oh, no, 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 no tenemos sacerdote, tengo pastor. Oh, como dijo iglesia, y la iglesia católica romana es iglesia. Yo los hago a propósito, ¿eh? Para hacerlos pensar. ¿No? Así dice, ¿a dónde va? Voy a la iglesia. Ok, entonces en la misa reciba la hostia. Oh, no, no, nosotros no creemos eso. Pero dijo iglesia. Sí, pero es que nosotros somos de la iglesia pentecostal carismática del tercer cielo, que es la última inspiración del Espíritu Santo y que viene a todo un nombre larguísimo de esa iglesia. Ok, muy bien. Bueno, de todas maneras, la iglesia católica romana también es iglesia. Sí, pero nosotros no somos, pero es iglesia. Eso es lo que quiero decir. Es iglesia. No más. Sí, sí, es iglesia. Ok, nada más. Usted se va a otra secta. ¿No es cierto? Bueno, es mi iglesia, por eso, ya lo dijo, S-U, ¿no? Su iglesia. Eso viene a ser un pronombre de posesión y de pertenencia. Su iglesia. Así igual como el vecino al frente tiene que tener su iglesia. Entonces usted va a su iglesia. Es muy diferente. Fíjese lo que estoy hablando, su iglesia. No implica la iglesia de Dios. Sí, en Estados Unidos hay cantidad de denominaciones. En el siglo XIX, por ejemplo, solamente el pentecostalismo se dividió en cantidad. En el siglo XIX, para 1890, escúcheme bien usted, amigo, Estados Unidos de América, donde sale el pentecostalismo, no nace en México para nada. Fueron a México, al norte de México, a comer la comida porque les gustó. A Centroamérica, en Sudamérica, amigo chileno, peruano, boliviano, argentino, uruguayo, etcétera, etcétera, etcétera. No viene de nosotros. Grábeselo en la cabeza. No hay, haga historia. Yo puedo, por ejemplo, de Perú. Yo nací en Perú. Puede ser, a ver, historia del Perú. Primer evangélico en Perú. Siglo XVII. Cero. Siglo XVIII. Cero. Siglo XIX. Uno, pero lo mataron. Sí, había un luterano que entró, yo no sé cómo entró a Perú. Estamos hablando de 1700 y algo. Sí, la otra vez estaba leyendo, tengo que encontrarlo. Y dice que era luterano, pero lo miraban como loco, porque no hablaba español. Y decía, mira, este es loco. Pero el loco en realidad no estaba loco. Él estaba predicando, pero en alemán. Era luterano. Pero al pobre, yo creo que ni él entendía español. Bueno, obviamente no entendía español, ni le entendían a él. Entonces lo miraban como el loco del puerto. Pero era luterano. Era el único. No tenía seguidores porque nadie le hacía caso. Aparte que no le entendía. Lo mataron yo creo que por loco, se murió algo así, tengo que investigar. Pero no había nada. Absoluta, no hay historia. No hay. O sea, ¿de qué vamos a, no? Mi familia y todos ahí en Perú. No, católico romano. Punto. Se acabó. ¿Para qué es tanta cosa? Recién para 1800 y algo vienen misiones presbiterianas. Pero las misiones presbiterianas hay una metamorfosis. Esa metamorfosis tiene que ver con la teología y la práctica. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de que se les rechace la liturgia presbiteriana. Entonces, ellos tienen que hacer cambios, tienen que adaptarse al gusto de la gente. O sea, se aculturizan, se llama eso.
Es en inglés se llama un crossover, a cultural crossover se llama. Quiere decir una aculturización. Traen la religión, pero se adaptan a la cultura donde están entrando. En vez que la cultura se adapte a ellos, bueno, mejor nosotros nos adoptamos a ellos. ¿Por qué? Perdón, porque si queremos que ellos se adopten a nosotros, se adapten, no adopten, se adapten, entonces no les va a importar nada. Van a decir, no, que estos gringos vienen a hablar, pero si nosotros nos adaptamos a ellos, entonces es más fácil entrar. Prácticamente hicieron lo que hicieron los católicos romanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al adaptarse, se pierde la identidad. Eso es así. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno viene, es una cultura diferente. Yo tuve que adaptarme al lenguaje, hablar inglés. Yo no vine a exigir hablen español. Oiga, si yo vengo a exigir español, no, mejor me quedo en mi país. No, yo tuve que venir a adaptarme al lenguaje. Y aprender inglés no es fácil. Porque no solamente es, muchos dicen, oh, pero esta palabrita. No, es el acento, es la flexión, es la dicción y es la gramática en todo un paquete. Yo encuentro gente aquí que habla inglés, pero honestamente hasta me da vergüenza cómo hablan inglés. Y yo les tengo que decir, aunque se enojen, mira, a ti tienes que obtener el acento cuando hablas inglés. Eso hace la diferencia. Luego, la dicción. Es muy importante la dicción. Y la entonación. Es como cuando yo pido, por ejemplo, digamos, un tamal mexicano. Oiga, ¿me puede dar un tamal mexicano? Sí, agarre ahí. Ok, un paquete. ¿Esto? Sí. ¿Este es tamal? Sí. Ok. Lo voy abriendo y veo pues la hoja. Ok, está bien. Abro la hoja y veo la masa. Oiga, le digo, pero sí, aquí está, pero no está cocinado, disculpe. Pero usted pidió tamal. Sí, eso es. Bueno, oiga, cuando uno pide tamal, obviamente tiene que estar cocinado. Oh, usted no dijo eso. Oiga, si uno pide tamales porque para comer yo no, ¿cómo voy a cocinar? Oh, es problema de usted, me dice. Usted pidió tamal, ahí está. Que lo coma o no, es problema de usted. Ahora, no es ese tampoco el problema. Yo le pedí tamal de puerco. Y mire, no hay ni siquiera un chicharrón. Oh, bueno, pero es tamal de puerco. ¿Cómo que es tamal de puerco? No lo pusieron, pero es de puerco. Es igual con el lenguaje. ¿Me entiende? Entonces, todo eso tiene que ver con la religión. ¿Se dan cuenta cómo la religión tiene que ver con la cultura? ¿Entiende? Cómo la religión tiene que ver con la cultura grandemente. Siglo XIX en Estados Unidos, a un cambio de religión increíble. El segundo gran avivamiento, 1830, es un avivamiento en donde se enfatiza, ya no existía calvinismo, sino más bien se enfatiza lo que se llama la doctrina de la perfección, o la doctrina de la entera santificación, la doctrina de la profundidad espiritual. O sea, prácticamente la doctrina que inventó Charles Wesley durante el primer avivamiento cuando vino a los Estados Unidos y creó el metodismo. Recuerde que ya la predicación de Edwards había fulminado el presbiterianismo. Y a partir de ese entonces se predica una versión abierta, prácticamente de arminianismo y también de la entera santificación. Una teología nueva. Nunca en la historia de la humanidad el cristianismo se inventó eso o se predicó. Charles Wesley vino a las Américas unido con la predicación influenciada por la ilustración europea que predica Jonathan Edwards. Entonces ellos crean el evangelicalismo norteamericano.
O sea, evangelicalismo norteamericano es perfeccionismo moral, entera santificación de John Wesley y la predicación influenciada por la ilustración europea en las prédicas de Jonathan Edwards. Entonces eso da un nuevo ímpetu. Pero antes que entre el evangelicalismo, 100 años después ya empieza esta nueva idea que revive, dos personajes lo revive. Lo reviven la gran Phoebe Palmer, ¿no? También metodista, de un hogar muy piadoso metodista, sus padres muy piadosos, su esposo muy piadoso, todos ellos metodistas, estudiantes de la Biblia, ¿no? Y que ellos realmente creen en el mensaje de Wesley, ¿no? De la entera santificación completa, vivir una vida sin pecado, literalmente. Esa nueva doctrina también es revivida en Charles Finney, ex presbiteriano, rechaza el presbiterianismo, como había dicho, rechaza las confesiones. Y los Estados Unidos ya para 1800 ya no es nación puritana, es nación metodista, bautista y con inclinación a la doctrina de la perfección moral y el protopentecostalismo. Estamos hablando de 1800. Cantidad de sectas, ya se habían dividido los presbiterianos en cantidad de sectas. Muchos ya ni siquiera estudiaban el catecismo. Estamos hablando de 1800. Son ellos los que van a México, Centro y Sudamérica. ¿Ok? Bajan de membresía y suben muchos metodistas y bautistas allí. ¿Ok? John Wesley contribuye al pentecostalismo, ¿no? Desde sus predicaciones en lo que tiene que ver una segunda gracia. Una segunda gracia significa lo siguiente. La primera gracia es la salvación en Cristo, justificación por la fe. La segunda gracia es la entera santificación o perfección moral. Realmente hasta hoy en día se enseña eso. Hay gente que cree que uno puede vivir una vida perfecta sin pecado. En pensamiento, en palabra, en conducta. Eso tiene los pentecostales. Ahorita estoy viendo acá más de 330 millones de habitantes en los Estados Unidos, menos de apenas 1 millón son presbiterianos, apenas son 1 millón, más de 50 millones de bautistas. La Iglesia Católica Romana también 50 millones. O sea, no hay reforma, no hay presbiterianismo, iglesias históricas en los Estados Unidos. Lo que hay es pentecostalismo de Finney y también muchos bautistas. ¿Okay? Y no creo que haya otra reforma en los Estados Unidos, para nada. Las iglesias presbiterianas están ya prácticamente muriendo, es la verdad. ¿Ok? Pentecostales, aquí está. A ver, pentecostales, categoría. Ok, aquí dice. Ok, vamos a ver. En los Estados Unidos. Ok, a través del mundo hay más de 300 millones de pentecostales en el mundo entero. En el mundo entero. En los Estados Unidos solamente. A ver, esto sin contar a carismáticos y bautistas. A ver, oiga, es increíble. Me dio aquí una lista de sectas pentecostales increíble. Yo creo que me va a faltar espacio y tiempo. Desde sus comienzos, 1800 en adelante. Ok, aquí está.
A ver, denominaciones, a ver, sistema de población. Los originales, eh, pentecostalismo. Ok, aquí está. La denominación más grande de los Estados Unidos son los bautistas. Como dije, casi 50 millones de habitantes. Perdón, de habitantes, digo, de miembros. Siguen los pentecostales con casi 20 millones. Oiga, 20 millones. Ok. Eh, Reformados presbiterianos, dice apenas 5 millones. No, 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 no. ¿Qué estoy hablando aquí? Sí, 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 perdón. Que viene a ser 3%. 3%. Catolicismo tiene 50 millones. Casi el 30%, más o menos así, o 25. Entonces se dan cuenta y cada año se va desapareciendo. Yo creo que en unos 10 años, no quiero ser yo pesimista, pero basado en esto, van a haber todavía iglesias reformadas. Mejor lo voy a poner de otra forma. Los templos van a existir como museos. En la última década he visto aquí donde yo vivo que muchos templos históricos presbiterianos, luteranos y metodistas han vendido a grupos pentecostales. Los han vendido, se han abandonado, se salieron de ahí y lo vendieron así abiertamente, ¿no? O sea que hay una... O sea, no es que la gente deje de ser religiosa, es simplemente que ya no les gusta, quieren otro tipo de religión, prácticamente lo que hicieron aquí. La doctrina de la perfección cristiana, ¿no? Hay dos corrientes, uno por Phoebe Palmer y la otra de Charles Finney. Los dos comenzaron a predicar la doctrina de la perfección cristiana, que es la base del evangelicalismo y que es la base del pentecostalismo. Pero ellos dos vienen de una fuente, la fuente es Charles Finney, y se hacen dos. Por un lado, Charles Finney, contemporáneo de Phoebe Palmer en los Estados Unidos. Phoebe Palmer era una mujer, como dije, totalmente inteligente, una de las personas, una de las mujeres que cambió para siempre la religión en Estados Unidos en el siglo XIX. Se conocían con Charles Finney. Charles Finney, mientras él influenciaba en cuanto a sus nuevas técnicas y medidas del evangelicalismo semipelagiano, wesleyano, Phoebe lo hacía en el aspecto de la mujer. Ella influenció a muchas mujeres en los Estados Unidos a ser independiente. Los dos prácticamente fueron los artífices en el siglo XIX del movimiento que más tarde se llama pentecostalismo. Ellos no lo crearon, pero muchos de sus seguidores, especialmente Parham y Seymour, que también eran del movimiento de santidad, ¿no? Que es wesleyano metodista, fueron que en el siglo XX, 1900, ya entramos al siglo XX, ellos entonces comienzan a tener su experiencia que técnicamente se llamaba o se decía el nacimiento del pentecostalismo, ¿no? Ah, en los estados, en Topeka, Kansas, ¿no? Por este personaje que era pastor metodista, pero que entró también al movimiento de la santidad. Se llamaba Charles Fox Parham, él de Topeka, Kansas. En Dallas hizo una escuela, ahí es donde conoce a William Seymour, ¿no? Una persona también de influencia teológica de la santidad, ¿no? Y dentro de ese grupo, y a él lo pone y lo manda a Los Ángeles, California, en 1906. Pero en la escuela de Parham, él decía
tiene que haber otra forma. Parham tenía dos mentores. Uno de ellos creía en el bautismo del Espíritu como tercera gracia. ¿Se acuerda? La primera gracia es la justificación, la segunda la santificación entera y la tercera él dice, le enseña que es el bautismo del Espíritu Santo, y el otro mentor de Charles Parham es el que creía con la evidencia de hablar en lenguas. Fíjese, ahí está el inicio del pentecostalismo. Y él decía, bueno, se tiene que empezar el nuevo siglo, siglo XX, ¿no? Se tiene que empezar con, con algo nuevo del Espíritu. Y justo en esa reunión se dice que en la primera reunión, 1 de enero de 1900, ¿no? Año nuevo, él y otros más tienen la experiencia de hablar en lenguas. Una de las personas muy famosas que tiene inclusive su diario, ¿no? Se llama Agnes Osman. Fue una mujer, ¿no? Su testimonio está en la internet, en los archivos de las iglesias apostólicas. En ese tiempo no se llamaban pentecostales, se llamaba la fe apostólica. La fe apostólica todavía tiene aquí sus adherentes. Ahora, hay diferentes tipos de fe apostólica. Están los que creen realmente en esa tercera bendición y otros que no creen. Se dan cuenta, o sea, es una ensalada con cantidad de verduras y frutas, habidas y por haber, porque no hay papa. ¿Ve? Ya ellos, esta Agnes Osman, se dice que habló en un idioma desconocido, chino, ¿no? En Topeka, Kansas. Para 1906, entonces William Seymour, otro de la iglesia de Santidad, ¿no? Viene aquí a la calle Azusa en Los Ángeles, California, ¿no? Yo pasaba por ahí, como siempre les digo, hay una luz roja. Cuando cambiaba de luz, me paraba con el carro y ahí al frente, ahí, estaba la iglesia. Les puse ahí hace unos días. Igualito está, no ha cambiado. Ahí empezó lo que se conoce como el pentecostalismo. Y crece a partir de ahí. En 10 años, 14 años, se divide en cantidad de sectas. Escucha lo que digo, se divide por asuntos doctrinales, por asuntos personales, se dividen. Puras sectas se dividen. ¿Ok? Usted no nació en ese tiempo, ni yo tampoco. ¿Ok? Y se dividen también en doctrinales. Los pentecostales unitarios, pentecostales trinitarios. Y otras divisiones más. Hay cantidad de divisiones. Pero eso también da lugar a lo que se llama en ese entonces el pensamiento positivo. Ellos comenzaron ya que ellos son personas que creen en la entera santificación, bueno, hay que creer también que nosotros podemos tener pensamiento positivo. Muchos ministros comienzan ahí a adoptar y a crear la doctrina del pensamiento positivo. ¿Ok? Líderes como por ejemplo Charles Finney, Phoebe Palmer, otro líder que se llamaba Asa Mayhem, ¿no? Creían en el perfeccionismo del movimiento de santidad. Eso existe todavía aquí. Ellos enseñan, uno puede llegar a ser a la santidad completa, ¿no? Y que es necesario eso después de la conversión espiritual. ¿Ok? La doctrina de la perfección dio lugar más adelante a la doctrina de la prosperidad económica o el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque si una persona es perfecta espiritualmente y está bien con Dios, significa que las cosas que hace son perfectas. Obviamente, si yo soy perfecto, lo que voy a hacer es perfecto. Y eso se traduce en una vida próspera económicamente. Por eso que el evangelio de la prosperidad tiene cabida en grupos pentecostales. Porque ellos creen en la perfección moral y espiritual. Ellos no se ven en el grupo de santidad como pecadores, ellos se ven como perfectos. Ellos creen que ya alcanzaron, muchos de ellos inclusive creen que ya alcanzaron el nivel de la perfección y la santidad entera completa, que no pecan absolutamente para nada y por lo tanto son prósperos económicamente.
Entonces la prosperidad económica o el evangelio de la prosperidad que viene aquí a Latinoamérica tiene su origen ahí, ¿no? Él enseñaba, Finney, por ejemplo, enseñaba la conversión psicológica. O sea, Finney pone todos los mecanismos para el evangelicalismo que viene y que nace de ahí. Porque hay dos grupos, los evangélicos que no son pentecostales, pero también los pentecostales que no son evangélicos. Entonces, lo que está en común, tanto pentecostales como evangélicos, es que ellos son libres. Cada uno cree lo que quiere creer, cada uno hace lo que le da su reverentísima gana, ¿no? Eh, entonces, durante 40 años, pentecostalismo ha sido mirado como una secta en los Estados Unidos. Pero por motivos tal vez de alianza, por motivos de compasión, entre comillas, lo aceptaron cuando crearon, ¿no?, la Asociación Evangélica Nacional, 1940. Latinoamérica estaba dormido en el catolicismo, no había nada de esas cosas. Y claro, había todavía ya iglesias y entraron ciertas misiones, pero no eran irrelevantes, no había prácticamente un cambio, no, no, para nada. El cambio vino para la década del 90, me parece. Ya comenzaron a haber más explosiones de iglesias, 80 para 90 ya comenzaron. Pero no era tanto, ya para el 90, 2000 ya empiezan. Presencia evangélica. Si se dan cuenta, por eso que toda Latinoamérica está inundada de sectas pentecostales de la santidad y evangélica, los tres juntos. Así, son tres hermanos. La hermana mayor se llama santidad. ¿Ok? La hermana mayor santidad. La hermana del medio se llama evangélica. Y la última hermana, la más traviesa de las hermanas, traviesa, bien traviesa esa hermana, se llama pentecostal. Engreída, traviesa, le gusta hacer lo que le da la gana, voluntariosa, no obedece, hace cuando le da la gana y si no quiere no lo hace. Claro, pero le tiene que obedecer a su hermana la santidad porque ella es la mayor de todas. Ahora, la del medio, la evangélica, ella sí dice ni con la pentecostal ni con la santidad. Yo soy la ejemplo, la más centrada, la más cuerda, ¿no? Yo soy la que pienso mal, no me voy a los extremos, ni de la otra ni la de aquí. Sentadita nomás, callada, ¿ok? Soy una persona pulcra, bien educada, discreta en lo que hago. No soy como la de aquí que salta y grita, ni con la otra que cree que es perfecta. Para nada. Esas tres hermanas, la santidad, la evangélica y la pentecostal, están en Latinoamérica. Así es. Ahora, alguien dice, ¿y las reformadas? Bueno, las hermanas reformadas, sinceramente, se quedaron sin reforma. Porque ya nadie les hizo caso, las vieron muy feas a las hermanas reformadas y prefirieron mejor a las pentecostales. Así que esa es la religión que está en este momento en todas partes de Latinoamérica. Bueno, quiero terminar aquí. Estoy escribiendo artículos de esto ahorita, los voy a estar poniendo, estoy escribiendo artículos acerca de primer avivamiento, segundo avivamiento, la conexión, la conexión que hay entre movimiento de santidad, movimiento de apostólico, movimiento de perfección y pentecostalismo. Así que dejo esto aquí con ustedes y que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén, hermanos.